Sí, es correcto. Listo. Entonces, para hacer como una introducción a lo que es la anatomía craneal, que es lo que vemos cada día, pero como acercándonos un poquito más a la parte neuroquirúrgica, a lo que es útil para nosotros, para ubicarnos en el cráneo y poder hacer una orientación visoespacial y 3D, principalmente para hacer un planeamiento quirúrgico. Entonces sabemos que el cráneo es todo esto, ¿cierto? Pero que lo vamos a ir en un macizo facial, en una bóveda craneana y en una base craneal, ¿sí? Eh, Esto lo saben ustedes pues de sobra, que el cráneo está conformado por un hueso frontal, dos parietales, dos temporales, un occipital, esfenoides, etmoides, ¿cierto? Toda esa parte pues de la base del cráneo que ustedes la conocen. Eso como anatomía básica, pero luego entonces se empieza a hacer poco complejo la cosa, entonces empiezan a aparecer otras estructuras que nos hacen ubicarnos más en el cráneo, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, lo que es el nasion, que es toda la parte donde inicia la base anterior. Empiezan a aparecer las suturas, ¿sí? Acá tenemos la sutura coronal, acá estaría la sutura sagital, que es la que está en la línea media. Tenemos la sutura landoidea, que es lo que nos va a hacer dividir el cráneo topográficamente para ubicarnos y hacer referencias pues a toda esta parte. Aparece también puntos específicos del cráneo en intersecciones, como por ejemplo es el terion, que conecta toda la parte frontal, parietal, temporal, y es un punto muy importante como partida a ir a buscar lesiones en el cerebro propiamente. Luego también tenemos el Asterion, que marca, por ejemplo, donde yo, como vamos a ver ahorita más adelante, vamos a encontrar unos senos venosos que son muy importantes de referencia en algunos abordajes quirúrgicos. También el Ilion, que es la protuberancia occipital externa, donde por, va a corresponder por dentro con la confluencia de los senos, con la prensa de erófilo o lotárcula, pues, que es donde confluye eh, el seno sagital, los senos transversos, el seno recto. Bueno, entonces ya conociendo un poco más de la superficie craneal, vamos a definir algunos puntos que nos van a hacer orientar en la superficie del cerebro. Por ejemplo, el punto silviano anterior, como sabemos, la fisura de Silvio es una de las fisuras más grandes pues, que tenemos en la superficie externa del cerebro, ¿cierto? Y es uno de los principales corredores microquirúrgicos para llegar hacia la base del cráneo. O sea, cuando yo entro y expongo la superficie lateral del cerebro, una de las principales cosas que me voy a encontrar es la fisura de Silvio y por allí yo puedo entrar a ir a buscar lesiones profundas, por ejemplo. Porque es muy importante esto. Acá les voy a mostrar. Porque cuando nosotros vamos a hacer una cirugía, sea de un tumor, de un aneurisma, de una malformación, sea lo que sea, algunas lesiones son muy profundas. Y hay algunos principios en neurocirugía que como estamos trabajando en el cerebro y hay tantas áreas elocuentes, entonces lo que yo quiero buscar es ingresar a esas partes profundas, pero haciendo el menor daño posible. Y uno de los principales principios que yo tengo para hacer menos daño no es irme por a través de los surcos, propiamente a través del parénquima, aunque en ocasiones hay que hacerlo, sino que en la mayoría de las veces yo voy a optar por irme por los surcos para hacer el menor daño cerebral posible. Entonces el punto silviano anterior me va a hacer ubicar básicamente, es más o menos un centímetro abajo de lo que ahorita vimos como el terion, y me va a hacer ubicar en este inicio de la fisura de Silvio, ¿sí? Luego tenemos otra parte muy importante que es el surco central, que el surco central sabemos que está muy en relación con el área motora, ¿sí? El surco de Rolando. Entonces tenemos dos puntos, que es el punto rolándico inferior y el punto rolándico superior. El inferior entonces está posterior al punto de Silvio, cuando se termina toda la fisura de Silvio. Eh, Luego nos hablan de estas líneas de Taylor-Hackton que básicamente tenemos que hacer varias cosas. Desde la parte anterior de la base del cráneo anterior, valga la redundancia,
hasta la línea nucal superior, voy a trazar una línea completa y esa la voy a dividir en cuatro partes, ¿sí? Acá está la mitad, que es el 50% pues, de toda esa división, y acá está el 75% pues, de toda esa división, en cuartos. Luego voy a trazar una línea del cóndilo mandibular, una línea perpendicular y una línea retroauricular inmediatamente anterior pues, del conducto auditivo externo. Y eso en casi todos los pacientes se va a corresponder con el surco central, que es muy importante porque ya sabemos que el giro presental y poscentral tiene que ver con toda la parte motora del paciente, el punto rolándico superior que está 5 centímetros detrás del bregma, ¿sí? Y tiene una longitud variable, pero acá está, ¿sí? Más o menos el bregma, pues la sutura bregma, la fontanela, pues como el bregma, que es donde se intersecta la sutura sagital y la coronal, que es donde en los niños está pues la fontanela bregmática. Entonces, desde ese punto, 5 centímetros atrás, vamos a encontrar ese punto rolándico superior que se va a corresponder con el surco, con el surco central, ¿sí? Entonces, miren que desde la parte, que la craniometría es muy importante porque desde la craneal, desde la superficie craneal, yo puedo hacer el planeamiento quirúrgico para ir a buscar estas partes propiamente en el cerebro y planear, pues, por ejemplo, la craniotomía que yo voy a hacer, dependiendo, pues, de este punto, porque tampoco vale la pena que si yo tengo una lesión acá pequeña, yo no voy a hacer pues una craniotomía pues gigante, sabiendo que solo necesito esta parte de acá. Eh, entonces es muy importante ubicarnos en el cráneo para hacer ese planeamiento quirúrgico. Y ese punto rolándico es muy importante porque yo tengo que definir si en mi abordaje quirúrgico voy a estar lejos, cerquita de esa área motora para respetarla, obviamente, para evitar que el paciente me salga hemipléjico. Luego tenemos el surco frontal inferior, ¿sí? El surco frontal inferior delinea anteriormente la circunvolución precentral, corresponde también al área de activación motora, pero lo más importante del surco frontal inferior es que yo lo tengo que definir muy bien en la cranometría, porque en la superficie cerebral se va a corresponder con el área de Broca, que ustedes saben que es muy importante en el hemisferio dominante para el aspecto motor del lenguaje del paciente. Entonces, si ven acá, yo cómo voy a encontrar el surco frontal inferior. El Stephanion, que básicamente es la intersección de la sutura coronal con con la línea temporal superior, con la línea frontal superior, temporal superior, perdón, y este punto va a marcar lo que es el surco frontal inferior. Entonces, miren acá, todo esto es el frontal, el surco frontal inferior, surco frontal superior, que me divide el frontal en giro frontal superior, giro frontal medio y el giro frontal inferior. Y que el giro frontal inferior, que lo tenemos acá dividido en tres partes, que es todo lo que es la parte opercular, triangular y orbitaria, pero que acá lo que tengo en azulito es el área de Broca, que si nosotros la lesionamos en cirugía, y ha pasado pues obviamente que a veces en tumores muy difusos, muy infiltrativos, se lesiona esa área y el paciente obviamente de cirugía sale con una afasia motora o una afasia de Broca. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta por ello. El surco frontal superior, ¿sí? Se encuentra muy cerca pues, del surco presental, obviamente. Tiene también que ver con el área de activación motora de la mano y es muy importante tenerlo en cuenta porque en abordajes transulcales por el giro frontal superior, transcalloso o interhemisférico. Entonces, si vemos acá está pues, el surco frontal superior, así lo puedo ver, pero es muy importante porque hay lesiones que se van a encontrar, por ejemplo, en toda la línea media, en toda la fisura interhemisférica, y como yo les dije ahorita, yo voy a encontrar eh, ese surco frontal superior, o sea, cuando haga la
cranotomía, debo hacer una cranotomía que me exponga todo este surco frontal superior para navegar a través de él y llegar a la lesión. Luego tenemos la fisura intraparietal, ¿sí? Que me va a dividir el parietal obviamente en dos. Entonces va a delimitar posteriormente también el giro postcentral, va a estar en íntima relación con él y puede ser seguro también como punto de partida en estos surcos. Y tiene una relación profunda con con el trígono ventricular, que también hay una parte, pues, un tema aparte pues, de la neurocirugía, que son, por ejemplo, abordajes al trígono del ventrículo, abordajes al atrio, abordajes al ventrículo lateral. Entonces es muy importante también tener en cuenta esto para hacer todo este tipo de abordajes. Por ejemplo, acá la fisura intraparietal la voy a encontrar más o menos a 6 centímetros. Acuérdense que yo marqué esa división de los cuatro cuartos, ¿sí? Pero acá lo que voy a hacer es coger la sutura lambdoidea, ¿sí? Lambda, y de 6 centímetros para arriba y 5 centímetros hacia abajo voy a encontrar la fisura intraparietal y es importante para eso, ¿sí? Acá está toda la parte del giro, el surco central, el giro poscentral, que es toda la parte del área motora, y después que se acaba el frontal, sigue el parietal, obviamente. Cuando se acaba la fisura de Silvio, inmediatamente superior está el giro supramarginal eh, y, y dividido pues por el surco intraparietal está el giro angular. Entonces eso es muy importante también porque hace parte también de algunas áreas motoras y de algunas estructuras muy importantes para de áreas motoras secundarias también y de otros sentidos. Por ejemplo, cuando se lesionan eh, estos lóbulos, los pacientes quedan con apraxias, con algún tipo de demencias, entonces es muy importante tenerlo en cuenta porque aunque clínicamente no son tan evidentes, los pacientes pueden tener algunas lesiones y algún deterioro neurológico por esta parte. Luego tenemos la fisura parieto-occipital, ¿sí? Que básicamente la voy a encontrar en la sutura lambdoidea y esa fisura parieto-occipital obviamente me va a dividir lo que es el parietal del occipital, acá la tenemos, y es muy importante también, porque es que si yo también tengo que tener en cuenta que si el radiólogo o yo la lesión, el tumor, la malformación en la resonancia se describe, por ejemplo, en la fisura parieto-occipital, cuando yo vaya a hacer la craniotomía la tengo que planear allí. Entonces miren que todo va desde el planeamiento quirúrgico, ¿sí? Entonces, también tenemos el giro supramarginal, que ahorita lo vimos en la superficie craneal, y es planear básicamente desde, desde la sutura frontocigomática hasta el último cuarto que habíamos descrito ahorita. En toda esa línea, perpendicularmente se marcan 2,5 centímetros arriba, allí va a estar el giro supramarginal. Aquí está, ¿sí? Eh, También pueden consultar, por ejemplo, hay algunos síndromes en neurología, hay algunos síndromes neurológicos pues, que se escapa pues, de esta revisión, pero si quieren lo consultan, que es, por ejemplo, el síndrome de Hertzmann, ¿sí? Para que lo consulten y miren, por ejemplo, en esas lesiones qué tipo de alteraciones neurológicas se pueden encontrar. Eh, Aparte también de yo encontrar algunos surcos y giros, es muy importante también tener en cuenta algunas referencias venosas. ¿Por qué? Porque cuando voy a hacer un planeamiento quirúrgico, yo debo evitar todas esas estructuras para evitar un daño, ¿sí?
tanto las arterias como las venas son muy importantes. Obviamente, si yo lesiono una arteria muy importante, obviamente se va a dañar, se va a trombosar y va a causar un infarto en el paciente. Pero si yo lesiono una estructura venosa muy importante, como por ejemplo un seno, que aparte de que sangra demasiado y es un sangrado a veces muy difícil de controlar, si yo lo manipulo mucho o lo tromboso o se daña, el paciente puede hacen algo que nosotros llamamos infarto venoso, que es que como se lesiona toda la parte, como se lesiona toda la parte venosa, hace una congestión, aumenta la presión intracraneana y hace un tipo de síndrome compartimental, lo que aumenta también la presión, que en últimas instancias se va a traducir en isquemia también y puede hacer un infarto, básicamente por la presión venosa. Se comporta pues como un síndrome compartimental. Entonces acá tenemos que obviamente es muy importante tener en cuenta algunos puntos como el opistion, ¿sí? Que es la protuberancia occipital externa, y con el asterion, ¿sí? Cuando yo marco una línea trazando esos dos puntos, esa línea me va a ayudar a trazar la trayectoria de los senos, para que cuando yo planee la craniotomía no vaya a lesionarlo, porque es muy común, por ejemplo, que si yo voy para una lesión, por ejemplo, del ángulo pontocerebeloso o una lesión que esté, por ejemplo, acá en esta parte parieto-occipital y yo planeé hacer, por ejemplo, esta craniotomía, es muy importante tener mucho cuidado allí, porque es que si yo paso el craniótomo, la cuchilla craniótomo por esta parte, yo puedo tener una lesión de ese seno y hacer una lesión vascular muy importante. Entonces acá lo tenemos, ¿cierto? El seno sagital superior con el seno recto, pues que recoge toda la parte venosa de la base del cráneo, de la base del cerebro, y acá con la confluencia de los senos. Y de acá sale el seno transverso para irse después con el seno sigmoides y hacia la yugular, pues para ir a la circulación sistémica. Pero miren que es muy importante tener en cuenta todos estos puntos anatómicos del cráneo, no solamente para ubicar las lesiones, sino también para prevenir daños en el parénquima y en las lesiones y en las estructuras vasculares, ¿sí? Entonces, ¿para qué es importante o para qué sirve yo hablar de craniometría, ¿sí? Es muy importante para esto, porque si por ejemplo yo tengo una lesión como esta, tengo un aneurisma acá en la arteria cerebral media derecha, ¿sí? Miren acá la arteriografía reconstruida. Entonces, digamos que yo tengo muchas formas de llegar allí, ¿sí? Yo puedo, busquemos por acá esta. Yo puedo entrar, por ejemplo, por todo el frontal e ir hasta la arteria cerebral media, o puedo ir temporal, o puedo ir, pero si vamos a tener en cuenta los principios que hablamos ahorita de que yo voy a buscar el corredor menos invasivo y que me haga menos daño para el paciente, si yo tengo esta lesión, que la arteria cerebral media la voy a encontrar al fondo de la fisura de Silvio, entonces lo que yo tengo que buscar cuando va a planear una craniometría, una cirugía, es ir a buscar el punto para encontrar a Silvio, para encontrar la fisura de Silvio. Sí, entonces, por ejemplo, uno de los abordajes, que es uno de los abordajes, un caballito de batalla para todos nosotros los neurocirujanos, es el abordaje terional, que nos permite encontrar la fisura de Silvio e irnos por allí para encontrar muchas lesiones en la base del cerebro. Por ejemplo, así. Entonces nosotros planeamos, ponemos el paciente en el cabezal, planeamos la incisión. Después de que levantamos la piel, levantamos el colgajo de la piel, lo que vamos a encontrar aquí es el hueso frontal, acá el temporal, miren todo el músculo temporal, ¿sí? Aquí ya está toda la parte del cráneo, el temporal pues con todo el músculo disecado se tira hacia atrás, entonces acá tenemos hueso frontal, hueso temporal, acá tenemos toda la parte del terion,
que ahorita hablamos de él, y con el punto silviano, obviamente cuando yo haga la cranotomía, acá el hueso está levantado, acá está la dura madre, yo voy a encontrar aquí, bueno, aquí quedó cortado, voy a encontrar aquí todo lo que es el, la fisura de Silvio, ¿sí? Acá lo tenemos. Yo hago la craniotomía, ¿cierto? Frontal, temporal, levanto la dura y lo que me voy a encontrar aquí es la fisura de Silvio, ¿sí? Y al fondo de la fisura de Silvio lo que yo voy a encontrar son todas estas relaciones arteriales que vienen por acá, la carótida, los nervios ópticos, la arteria cerebral media, quiasma óptico, ¿sí? Los tractos ópticos. Obviamente por acá también está la hipófisis. Entonces, si yo empiezo a ver todas esas relaciones, desde la cronometría yo puedo planear ir a abordar lesiones que están acá, como por ejemplo aneurisma en estas partes vasculares o por ejemplo tumores, ya sea por ejemplo el nervio óptico, hay meningiomas que también salen por acá de la parte del ala del esfenoides, incluso algunos tumores de hipófisis, adenomas de hipófisis que no se pueden hacer por vía transesfenoidal, se abordan por este tipo de abordajes, valga la redundancia. Entonces miren que al fondo de esa fisura de Silvio, eso es lo que yo me voy a encontrar, ¿sí? Una arteria carótida, eh, un nervio óptico, ¿sí? Con el quiasma, acá, allá está atrás la arteria basilar, que todo eso es lo que tiene que ver con el polígono de Willis, y acá tenemos la arteria cerebral media, que es la primera rama que es M1, luego M2, que acá, por ejemplo, estaba el aneurisma del paciente que les mostré. Entonces, miren que para eso es la cranometría, para yo planear esos abordajes. Luego tenemos este paciente era un paciente de 50 años, con cefalea y convulsiones. Miren esta lesión acá en la resonancia, ¿sí? Esta lesión acá en la resonancia corresponde con una malformación arteriovenosa, ¿sí? Este paciente tenía esta malformación arteriovenosa, se confirmó con con la arteriografía, una malformación arteriovenosa en la parte derecha del lóbulo parietal. Obviamente entonces cuando yo veo esta lesión digo, listo, lo voy a operar, pero también tengo que tener en cuenta ¿qué me puedo encontrar por acá? Me puedo encontrar toda la parte del lóbulo parietal, voy a estar cerquita también de lo que es el área motora, entonces debo hacer un planeamiento adecuado, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con esta lesión, que como es una lesión vascular y voy a encontrar unos vasos muy anómalos, en ocasiones se tiene que manipular mucho esta lesión y el cerebro que está circundante. Entonces, eh, tengo que planear bien esa craniotomía para hacer el menor daño posible y que el paciente no me vaya a salir hemipléjico después de una cirugía. Entonces, se planeó, por ejemplo, en paciente colocada en el cabezal, se planea una incisión acá en toda la parte parietal posterior, ¿sí? Acá está la incisión, se hizo la criotomía, acá está la dura madre y acá está la lesión. Esto es una malformación arteriovenosa. Obviamente hay un poco de anatomía distorsionada, pero seguramente acá está todo lo que tiene que ver con el giro poscentral y el área motora, y el área y todo lo que tiene que ver con la lesión, con la malformación arteriovenosa. Entonces miren que tengo que hacer una craniotomía que me permita ver esas áreas sanas y esa área patológica para hacer una disección correcta y no irme a lesionar ni aspirar, por ejemplo, el área motora, que sería una catástrofe, pues que el paciente salga con algún tipo de déficit neurológico. También hay otras lesiones mucho más profundas, por ejemplo, en el tallo cerebral. A mí me han tocado dos casos de este tipo, que son cavernomas del tallo cerebral, eh, que como es un área tan elocuente, yo debo buscar el corredor, como pues, se los he dicho varias veces, el corredor que menos lesión me dé en estos pacientes. Entonces, yo podría entrar por acá subtemporal, podría entrar por el ángulo pontocerebeloso, podría entrar por acá por la línea media, ¿cierto?
Entonces, uno de los abordajes que se plantean es entrar por la fosa posterior. Entonces, si yo voy a planear, por ejemplo, este tipo de cirugía, que yo voy a hacer una craniotomía, acá en esta parte, una craniotomía suboccipital, yo debo tener en cuenta que acá está el ilion, o sea, la protuberancia occipital externa, como lo vimos ahorita en la parte de craniometría, y que por aquí que voy a encontrar la confluencia de los senos y que de acá va a salir el seno transverso, que es muy importante tenerlo en cuenta para guiar y planear la craniotomía y para evitar la lesión de ese seno. Obviamente acá se abrió la dura madre, se está disecando el aracnoides, acá tenemos lo que son las amígdalas cerebelares, y al fondo tenemos lo que es el cuarto ventrículo, que acá lo tenemos, ¿sí? El cuarto ventrículo, o sea, ese abordaje se hizo por toda esta parte suboccipital, ¿sí? Respetando obviamente la parte de los senos craniométricamente, y se abordó, acá está lo que es el tercer ventrículo, el acueducto cerebral o el acueducto de Silvio, hacia el cuarto ventrículo. Y miren que es un área que yo puedo entrar fácilmente a la lesión. Entonces acá tengo el cuarto ventrículo y cuando se ingresa acá al cuarto ventrículo se ingresa a la lesión. Entonces para eso es muy importante tener en cuenta todo lo de la anatomía craneal. eh, Eso era lo que les tenía que decir para hoy, pero es como un abrebocas pues de todo lo que se viene pues para ustedes, toda esa introducción que para qué tener en cuenta todas esas referencias en el cráneo, ¿sí? No solamente para conocerlas, sino para hacer un planeamiento quirúrgico, ¿sí? O sea, ya cuando uno se empieza a entrar en la neurocirugía, ya ve que todo es muy diferente, ¿sí? Todo cambia, se cambian como los objetivos y la forma de ver las cosas, porque entonces ya tenemos que darnos cuenta que estamos trabajando en un área demasiado sensible. Algunas personas dicen que, bueno, se divide el cerebro en áreas elocuentes, en áreas no elocuentes. Por ejemplo, para mí, obviamente, todo el cerebro es elocuente, pero obviamente hay unas zonas más sensibles que otras, ¿sí? O sea, no es lo mismo que un paciente de una cirugía de un tumor te salga hemipléjico, o que te salga en coma, ¿sí? Entonces, hay que planear muy bien eso y creo que lo importante de estas charlas, eh, entonces me parece muy interesante que lo estén haciendo, eh, pero entonces esto era como esa introducción que les quería dar de por qué es importante tener en cuenta la anatomía y seguramente pues en charlas futuras irán abordando temas más complejos y profundizando mucho más. Eso es lo que les tenía. Muchísimas gracias. Obviamente si hay dudas, estoy acá atento para las preguntas que tengan.